José compró una casa derruida para morir en paz, pero su perro encontró una trampilla bajo la chimenea. Y adentro, un nombre que era el suyo. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El sol ya comenzaba a ponerse cuando el anciano José llegó a la casa de campo que había adquirido a un precio irrisorio. Se había mudado allí con la esperanza de encontrar paz, un lugar apartado donde su vida pudiera concluir con calma. La ciudad ya no le ofrecía más consuelo, y la indiferencia de su familia lo había dejado sin fuerzas para seguir en un mundo que ya no lo comprendía. Había perdido a su esposa, Isabel, hacía años, y sus hijos apenas lo visitaban. Sus días se volvían cada vez más solitarios, cada vez más vacíos, así que había decidido que el campo sería su último refugio, lejos de las preocupaciones que le atormentaban. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. La casa era antigua, construida con ladrillos desgastados por el tiempo. El techo estaba cubierto de musgo y algunas ventanas rotas dejaban que el viento entrara a su antojo. La puerta de madera crujió al abrirla, como si la casa misma le diera la bienvenida. José sonrió al pensar que al fin tenía un lugar solo para él, aunque sabía que no sería fácil hacer que ese espacio se sintiera como un hogar. El primer paso era limpiar, arreglar lo que pudiera y adaptarse a la quietud que el lugar le ofrecía. Su perro, un mestizo de pelaje gris llamado Bartolo, lo siguió sin dudar. Era su único compañero en esos días solitarios y aunque ya estaba viejo, siempre le había sido leal. José miró a su alrededor mientras avanzaba por el umbral. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas. Una vieja chimenea en la pared del fondo destacaba entre las sombras, como una figura solitaria que esperaba ser atendida. Decidió comenzar por la cocina. Aunque las paredes estaban agrietadas y la madera de los muebles mostraba signos evidentes de haber sido desatendidos por muchos años, José tenía la esperanza de restaurar todo con paciencia. Colocó una lámpara sobre la mesa, encendió un fuego en la chimenea para ahuyentar el frío de la noche que comenzaba a instalarse y con su perro a su lado, se sentó a descansar un poco. Bartolo se quedó cerca de la chimenea, observando con atención, como si algo lo estuviera perturbando. José, agotado por el viaje, cerró los ojos por un momento. Cuando despertó, notó algo extraño. El perro no se había movido de su lugar, pero ahora estaba más rígido, tenso, mirando fijamente la chimenea. Sus orejas estaban levantadas y su cola, normalmente relajada, estaba completamente erguida. Algo había cambiado en el ambiente, algo que él no podía identificar. Se levantó lentamente y caminó hacia Bartolo, que no dejaba de mirar hacia el centro de la chimenea, donde las piedras parecían estar dispuestas de manera normal. José se agachó y acarició a su perro, tratando de calmarlo. «¿Qué pasa, Bartolo?», susurró, sin comprender la inquietud de su compañero. El perro no se movió, pero sus ojos seguían fijos en el mismo lugar. José, sintiendo una ligera incomodidad, se acercó aún más a la chimenea. Observó las piedras del suelo, cubiertas de ceniza. Había algo en la manera en que Bartolo lo miraba que le transmitía una sensación extraña. Decidió agacharse y tocar las piedras sin saber muy bien por qué, pero sintiendo que algo lo llamaba. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe seco, preciso, proveniente del fondo de la chimenea. Era un sonido claro, como si algo hubiera sido desplazado o caído, pero no era un ruido natural. José se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. Bartolo comenzó a ladrar, alertado por el sonido, como si le estuviera diciendo que no se acercara más. José,
empujado por una curiosidad inexplicable, empezó a mover las piedras de la chimenea con sus manos. La separación perfecta entre ellas lo desconcertó. No era algo hecho por el paso del tiempo, ni por la caída natural de las piedras. Al contrario, parecía como si alguien hubiera dispuesto esas piedras de manera que ocultaran algo, y muy bien hecho. Algo que nunca debía ser descubierto. El anciano, aunque asustado, no pudo evitar la tentación de descubrir lo que se encontraba oculto. Con las manos temblorosas, movió las piedras con cuidado. Bajo ellas, encontró una pequeña abertura, un espacio que no podía haber sido dejado por accidente. Dentro del agujero había un objeto envuelto en una tela sucia. José, con el corazón latiendo con fuerza, deshizo el envoltorio y lo sacó con cuidado. Lo que encontró dentro lo dejó sin palabras. Era una caja de madera, muy antigua, con detalles tallados en su superficie. La caja estaba cerrada con una cerradura oxidada que no había sido tocada en mucho tiempo. José, sin pensarlo, intentó abrirla, pero no podía. La cerradura estaba atascada. Sin embargo, el simple hecho de tenerla en sus manos le hizo sentir que había desenterrado algo importante, algo que estaba destinado a permanecer oculto. Miró a Bartolo, que ahora estaba completamente quieto, observando la caja con una intensidad desconcertante. El perro había dejado de ladrar y se mantenía en silencio, como si supiera que lo que había encontrado el anciano era significativo, pero sin poder decirlo con palabras. José, sin embargo, no podía comprender lo que esa caja significaba. ¿Por qué estaba oculta allí, en la chimenea de una casa abandonada? ¿Qué secretos guardaba? La curiosidad lo invadió por completo. De alguna manera, José sabía que lo que acababa de descubrir cambiaría todo. Tal vez no solo su vida en esa casa, sino algo mucho más grande, algo relacionado con el pasado de esa propiedad, con las personas que la habitaron antes. El silencio se volvió pesado. Bartolo, al notar el creciente desconcierto de su dueño, comenzó a moverse, pero no a alejarse. En lugar de eso, caminó hacia la puerta, miró hacia afuera y luego volvió a mirar a José, como si le dijera que debía ir a investigar más allá de las paredes de esa casa. José, aún con la caja en las manos, se levantó. El sonido de las hojas secas bajo sus pies y el viento que azotaba la casa lo hicieron sentir aún más desconectado del mundo exterior. Pero algo dentro de él, un presentimiento que no podía ignorar, lo impulsó a seguir adelante. No sabía qué secretos había allí, pero sentía que la respuesta a todas sus preguntas estaba justo frente a él. Con paso firme, decidió que descubriría lo que esa caja guardaba. No podía volver atrás. José observó la caja con atención, sintiendo cómo el peso de su descubrimiento comenzaba a afectarlo de una manera más profunda de lo que había anticipado. La cerradura oxidada, que no cedía ante sus intentos, lo desarmaba poco a poco. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía perseverar. No podía dejar que este misterio se escapara, no podía ignorar lo que había encontrado allí, en lo más profundo de la chimenea. Con el paso de los minutos, la quietud de la casa lo envolvió completamente. El viento que azotaba las ventanas rotas afuera parecía ser el único sonido que rompía el profundo silencio del lugar. El perro, Bartolo, no se apartaba de su lado, pero seguía observando cada movimiento de José, como si estuviera esperando algo más. El anciano, sintiendo la presión de lo desconocido, buscó en su bolsillo una pequeña navaja que había traído consigo. Con mano temblorosa, introdujo la punta de la navaja en la cerradura, intentando forzarla. El metal de la cerradura crujió ligeramente, y por fin un pequeño clic se oyó, como una promesa de que lo que había estado oculto durante tantos años finalmente sería revelado. José, con un suspiro de alivio, levantó la tapa de la caja, revelando lo que había dentro.
Lo que encontró no era una sorpresa ordinaria, no era un objeto común, era una serie de papeles enrollados y cuidadosamente guardados dentro de un envoltorio de tela. Con manos temblorosas, José desenrolló los papeles, que crujían con el movimiento, como si el paso del tiempo hubiera hecho su trabajo en ellos. Cuando los desplegó, se dio cuenta de que lo que tenía ante sí no era más que una serie de documentos muy antiguos, algunos con firmas que no reconocía, otros con nombres y fechas que le resultaban vagamente familiares. Pero lo más desconcertante fueron los sellos que estaban impresos en los papeles. Había uno en particular que resaltaba, un escudo con una cruz dorada rodeado de un marco de oro. No sabía qué significaba, pero sentía que ese símbolo lo conectaba con algo más grande, con algo del pasado que nunca había comprendido. De repente, algo más llamó su atención. En el borde de uno de los papeles había un nombre escrito en tinta negra, una letra firme, como si alguien lo hubiera anotado con gran cuidado. José Martínez. Ese nombre lo hizo detenerse por un momento. Era su propio nombre, pero no había forma de que eso tuviera sentido. ¿Por qué su nombre estaba en esos papeles? ¿Qué significaba todo esto? El anciano, sin comprender lo que estaba pasando, se sentó en el suelo junto a la chimenea, sosteniendo los papeles con fuerza, como si no quisiera que se escapara la respuesta que tan desesperadamente buscaba. Bartolo, al ver la expresión preocupada de su dueño, comenzó a caminar alrededor de él, inquieto. Algo en el ambiente había cambiado. Había una tensión en el aire, como si la casa misma estuviera esperando algo. José, sintiendo que ya no podía ignorar los signos de este misterio, comenzó a leer los papeles con más detenimiento. Al principio, las palabras le resultaron confusas, pero a medida que avanzaba, algo comenzó a encajar. Los documentos parecían estar relacionados con una antigua propiedad, una finca que había pertenecido a su familia hace generaciones. Pero ¿cómo podía ser esto? Si sus recuerdos estaban nublados, si había olvidado tantas cosas de su vida, ¿cómo podía haber algo relacionado con su familia guardado en una casa tan remota y abandonada? Las piezas empezaron a caer en su lugar lentamente. El lugar en el que se encontraba no solo era una casa abandonada, sino que había sido, en su tiempo, parte de una propiedad mucho más grande, una finca que había sido vendida hace años, mucho antes de que José perdiera el contacto con su familia. Pero lo que más lo sorprendió fueron las fechas que encontraban en los papeles. Eran recientes. Algunos documentos databan de solo unos pocos años atrás, lo que significaba que la casa y la propiedad no estaban tan desconectadas de su vida como había pensado. Confundido, pero decidido a comprender lo que había ocurrido, José comenzó a revisar más de cerca los detalles. Los documentos indicaban que, a pesar de la venta de la finca, la casa había quedado a nombre de alguien más, alguien que, según los papeles, era parte de su propia familia, pero un pariente al que no podía recordar. La última firma en el papel estaba fechada en el mismo año en que él había perdido todo contacto con sus hijos. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. ¿Qué había ocurrido en su vida para que todo esto quedara oculto? ¿Por qué su familia había decidido mantener este secreto? José sintió una sensación de ahogo en su pecho. Algo no estaba bien. De alguna manera, su vida, su historia, había sido manipulada, y la respuesta estaba justo frente a él, escondida en los pliegues de esos papeles envejecidos. Los recuerdos comenzaron a llegar a su mente, fragmentados, pero cada vez más claros. La traición de su familia, el abandono, las palabras de sus hijos cuando se despidieron, todo parecía estar relacionado con lo que estaba descubriendo ahora. De repente, algo hizo que su corazón latiera con más fuerza. Al final de uno de los papeles
había una referencia a una fecha específica, algo que parecía haber sido anotado a mano como un último recordatorio. El día de la venta, la casa será entregada, pero solo después de que se complete la limpieza bajo la chimenea. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba esa nota? ¿Qué limpiaron bajo la chimenea? ¿Por qué esa era una condición para que la casa fuera entregada? La idea de que había algo más, algo aún escondido en ese lugar, lo aterraba y lo intrigaba a la vez. Decidió que no podía dejarlo así. Si había algo más en esa casa, algo que había sido sellado con la promesa de que nunca se descubriría, él debía encontrarlo. No podía ignorar lo que había comenzado a desenterrar. La noche había caído sobre la casa, sumiéndola en una oscuridad densa que parecía envolver cada rincón. El viento que soplaba por las rendijas de las ventanas agitaba las sombras en las paredes, haciendo que la casa respirara con un susurro inquietante. José estaba sentado junto a la chimenea, con los papeles esparcidos a su alrededor, tratando de organizar sus pensamientos. La revelación de los documentos lo había dejado con más preguntas que respuestas, y ahora la inquietud le carcomía el alma. No podía dejar que la casa, ni los secretos que ocultaba, se quedaran sin resolver. El perro Bartolo, que había estado a su lado durante toda la tarde, comenzó a moverse inquieto. Su mirada se dirigió una vez más hacia la chimenea, y sus patas se levantaron como si quisiera intervenir. José se levantó lentamente, el cuerpo pesado por la tensión acumulada, y se acercó a su fiel compañero. El perro, a diferencia de otras veces, parecía comprender la seriedad del momento. José acarició la cabeza de Bartolo, mirando hacia la chimenea que había sido el centro de todo este misterio. Los recuerdos de su vida antes de la caída de su familia, antes de la traición que lo había marcado, comenzaron a aflorar con fuerza. Recordó los buenos tiempos con sus hijos, cuando eran pequeños, y él era su héroe. Pero todo eso había desaparecido cuando se fue desvaneciendo la conexión familiar. La casa en la que estaba ahora, aquella vieja casa de campo, parecía tener la clave de todo. Algo profundo, algo oculto bajo la chimenea, tenía que haber sido el detonante de su abandono. Se agachó de nuevo frente a la chimenea. Miró las piedras, que parecían indiferentes a su presencia. Recordó lo que había leído en los documentos, la referencia a una limpieza bajo la chimenea. ¿Qué podían haber querido decir con eso? ¿Qué tipo de limpieza implicaba que todo el proceso de venta de la casa dependiera de esa acción? Con manos temblorosas, José comenzó a mover las piedras nuevamente. Sabía que algo debía estar allí, oculto, esperando ser descubierto. Al principio, nada parecía moverse, pero pronto sintió una ligera vibración bajo sus dedos. Había algo más, algo que no debería haber estado allí, pero que, al parecer, estaba esperando el momento adecuado para ser encontrado. La misma sensación que había tenido al escuchar el golpe bajo las piedras volvió a invadirlo. Esta vez, la inquietud era mayor, pero la curiosidad pudo más. Con cuidado, movió una de las piedras más grandes y, al hacerlo, un sonido bajo, sordo, se oyó. Era como si el suelo mismo estuviera cediendo a su toque. José, respirando entrecortadamente, empujó con más fuerza. Finalmente, la piedra se movió por completo, revelando una abertura más grande de lo que había imaginado. En el interior de la abertura encontró un compartimiento oculto, cubierto por más tierra y polvo. Al principio, José pensó que simplemente se trataba de más restos de la casa que no se habían limpiado con el tiempo. Pero al acercarse, notó algo aún más desconcertante. Un objeto metálico brillaba débilmente en la oscuridad. Con cautela, metió la mano y retiró lo que parecía ser una caja de metal corroída por los años. El objeto no era grande, pero su peso era considerable. José lo sostuvo entre sus manos, preguntándose qué podría ser tan importante
como para haber sido enterrado con tanto cuidado. La caja estaba cerrada con una pequeña cerradura, similar a la de la vieja caja de madera que había encontrado antes. Sin embargo, esta parecía más moderna, más fuerte. Algo le decía que lo que estaba dentro de esa caja podía cambiarlo todo. Al intentar abrirla, la cerradura cedió con facilidad, como si no hubiera sido tocada en años. Con una mezcla de curiosidad y temor, José levantó la tapa. Dentro de la caja había varios papeles arrugados, pero lo que más llamó su atención fue una foto que yacía en el fondo. Era una fotografía antigua de una familia muy parecida a la suya. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue un rostro en particular, el de un hombre que no reconocía, pero que tenía una fuerte semejanza con él. La foto estaba ligeramente amarillenta por el tiempo y parecía que había sido tomada hace muchos años. A un lado de la foto, en letras pequeñas, había una inscripción escrita a mano: La verdad detrás de la herencia. José sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué quería decir esa inscripción? ¿Cómo podía esta foto estar relacionada con él? Y lo más importante, ¿qué significaba esa referencia a la herencia? De repente, todo parecía encajar, pero a la vez se volvía más confuso. José comprendió que lo que había encontrado no era solo un vestigio del pasado, sino una pista que lo llevaría a descubrir una verdad que había estado oculta por generaciones. Con las manos temblorosas, dejó la caja a un lado y observó la foto con más detalle. El hombre en la foto, aunque algo borroso, era claramente alguien importante, un miembro de su familia, quizás un tío, un abuelo, alguien que había sido parte de su vida, pero que él no recordaba. La imagen de la casa que veía detrás de la familia en la fotografía también le resultaba familiar. Era la misma casa en la que él estaba ahora, pero mucho más cuidada, con vida. Decidió que debía saber más, que debía ir más allá. No podía ignorar lo que esa foto representaba, ni lo que los papeles guardados en esa caja de metal significaban. La verdad que tanto había eludido estaba ahora ante él, esperando ser descubierta. Y aunque sabía que no le sería fácil, José estaba dispuesto a hacer todo lo posible por desvelar el misterio que su familia había escondido tan cuidadosamente. Tomó la foto, los papeles y la caja y se dirigió a la sala, donde Bartolo lo observaba, expectante. El perro seguía percibiendo lo que José aún no comprendía por completo. Había algo más en esa casa, algo que no podía dejarse pasar por alto. El anciano, decidido, se sentó en una vieja silla y comenzó a leer los documentos uno a uno. Estaba claro que el misterio que había quedado enterrado por tanto tiempo no terminaría ahí. Estaba a punto de descubrir la verdad de una manera que cambiaría todo lo que conocía sobre su familia, sobre él mismo y sobre lo que había sido su vida hasta ese momento. José se sentó en la vieja silla de madera, con los papeles esparcidos frente a él y la caja de metal entre sus manos. Mientras la lámpara de aceite titilaba débilmente, el ambiente a su alrededor parecía cargarse de una tensión silenciosa. Todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había dado por perdido, parecía estar a punto de ser revelado, pero también sentía que la verdad podría ser mucho más compleja de lo que imaginaba. Con la foto en la mano, José observó a los miembros de la familia en la imagen, las caras borrosas, el fondo que reflejaba una versión más cuidada de la casa en la que él estaba, lo hicieron sentir una extraña sensación de familiaridad, pero también de desconcierto. No podía recordar a ninguno de ellos, aunque de alguna manera se sentía conectado con esos rostros. La inscripción que decía «La verdad detrás de la herencia» retumbaba en su mente. ¿De qué herencia hablaban? ¿Qué había sucedido en su familia para que alguien decidiera ocultar tanto? Decidió comenzar a leer los papeles que estaban dentro de la caja de metal.
La tinta negra se desvanecía por el paso del tiempo, pero las palabras eran claras. Había escritos que databan de varias décadas atrás, cartas legales, documentos relacionados con propiedades y nombres que no reconocía. La mayoría de esos papeles trataban sobre una herencia, pero no mencionaban a sus hijos ni a su familia directa. En cambio, los documentos hablaban de algo mucho más grande, una finca, una propiedad de valor incalculable que había pertenecido a su familia, pero que había sido disputada por otros miembros, algunos desconocidos para él. Al leer más, encontró una carta firmada por un abogado que hablaba de una gran disputa por esa propiedad, un lugar que había sido legado a un pariente lejano, uno al que no conocía. Pero lo que más lo sorprendió fue el final de la carta. Este legado solo podrá ser reclamado por un descendiente directo, pero en caso de que no se presente nadie de la línea de herederos directos, la propiedad será entregada a otro miembro de la familia, cuya identidad aún no ha sido revelada. José cerró los ojos por un momento, abrumado por la revelación. Aquella propiedad, de la que nada sabía, había sido objeto de una disputa entre miembros de su familia, y él ni siquiera había sido mencionado. ¿Por qué su familia había olvidado su existencia en este asunto? ¿Por qué lo habían dejado fuera de todo? La carta dejaba claro que él, en algún punto de su vida, había sido parte de esa herencia, pero ahora su nombre no aparecía en los documentos legales. ¿Qué había sucedido? La desconexión con sus hijos, el abandono de su esposa, el aislamiento en que se había sumido con los años, todo parecía estar relacionado, como si una red invisible hubiera cortado los lazos que le quedaban. José se dio cuenta de que su familia no solo lo había dejado atrás por falta de tiempo o amor. Había algo más. Había algo más grande en juego, algo que no comprendía. Decidió ir más allá. Decidido a encontrar respuestas. Salió de la casa con Bartolo, siguiéndolo de cerca. El perro, que había estado inquieto desde el momento en que comenzó a explorar la chimenea, parecía saber que algo estaba a punto de suceder, algo importante. La noche estaba más fría de lo que recordaba, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran a su alrededor. José caminó hacia el jardín, su mente llena de preguntas. Sabía que había algo en esa propiedad que había sido cuidadosamente ocultado. Había algo en ese lugar que su familia no quería que él descubriera. Las respuestas, de alguna manera, debían estar aquí, en los cimientos de esa casa. Pero ¿qué exactamente estaban ocultando? ¿Por qué no había hablado nadie de esa finca, de esa propiedad tan importante? Al llegar al jardín, observó la tierra que rodeaba la casa. Todo parecía estar en su lugar, pero algo en su interior le decía que debía investigar más a fondo. Recordó lo que había leído en los papeles. La casa será entregada después de una limpieza completa bajo la chimenea. Esa frase lo volvió a inquietar. ¿Qué limpieza era necesaria? ¿Qué había sido escondido debajo de la chimenea que nadie debía descubrir? Con determinación, José regresó a la casa y comenzó a inspeccionar de nuevo el suelo del salón, concentrándose en la chimenea. Había algo debajo de esas piedras, algo que no debía haber estado allí, y él estaba decidido a encontrarlo. Con Bartolo observando en silencio, José comenzó a mover las piedras una por una, buscando una pista, un rastro que lo guiara. El frío de la noche ya no parecía tan intenso. Ahora todo lo que importaba era desvelar el misterio que había quedado oculto durante tanto tiempo. De repente, una piedra se movió más fácilmente que las demás. Bajo ella, encontró lo que parecía una pequeña trampilla de madera, cuidadosamente oculta entre las piedras y el polvo. José la tocó con los dedos, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. La trampilla estaba cerrada, pero no había cerradura. Solo una simple bisagra oxidada que, al parecer, había permanecido intacta por años.
Con mucho esfuerzo, logró abrirla. Dentro había un pequeño compartimiento oscuro y en su interior un objeto cubierto con una tela. José lo levantó con cautela, retirando la tela que lo cubría. Lo que vio lo dejó atónito. Era una caja de madera, similar a la que había encontrado antes, pero mucho más antigua. La caja estaba adornada con grabados y símbolos extraños que José no podía reconocer. Al tocarla, sintió una extraña conexión, como si el objeto estuviera destinado a él. La misma sensación de estar tocando algo que había estado oculto para siempre. Con la caja en las manos, José sintió una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué secretos guardaba esta nueva caja? ¿Qué parte del pasado de su familia se había mantenido oculta bajo las ruinas de esa casa? Mientras Bartolo se quedaba inmóvil, observando desde la puerta, José sabía que lo que había encontrado era solo el principio de una historia mucho más profunda y compleja de lo que había imaginado. José sostuvo la caja de madera con manos temblorosas. El peso del objeto, aunque no era considerable, parecía estar cargado de una densidad emocional que lo sobrecogía. No entendía por qué sentía esa extraña conexión con algo que no era suyo, algo que había permanecido oculto bajo la chimenea durante tanto tiempo. Era como si al tocar esa caja estuviera tocando el pasado mismo, una parte olvidada de su historia que había sido deliberadamente enterrada. El perro Bartolo seguía observando en silencio desde la puerta. Aunque José no era consciente de ello, la quietud de su compañero era un reflejo de la gravedad del momento. El animal, siempre tan leal, ahora parecía percibir que lo que estaba a punto de suceder no solo era importante, sino crucial. La casa, que antes le había parecido simplemente una construcción deteriorada, comenzaba a sentirse como un lugar cargado de presencias invisibles, de secretos que se resistían a ser olvidados. José, sin apartar la vista de la caja, se sentó nuevamente en la silla de la sala, sin poder quitarse la sensación de que estaba a punto de desvelar algo trascendental. Respiró hondo antes de intentar abrirla. La tapa de madera estaba vieja, con marcas evidentes de desgaste, pero la cerradura parecía haber sido diseñada para resistir el paso del tiempo. Sin embargo, con un pequeño giro, la tapa cedió, revelando lo que había dentro. Lo primero que vio José fue una serie de papeles enrollados, atados con una cuerda. Al deshacer el nudo, comenzó a desenrollar los papeles uno por uno, con la misma cautela con que un arqueólogo desentierra un objeto valioso. En cuanto los desplegó, descubrió que eran más documentos legales. En cada página, el nombre de la finca y los registros de su venta se repetían, pero lo que lo hizo detenerse fue el nombre de los anteriores propietarios, los Martínez, su familia. Los papeles indicaban que la propiedad había sido vendida a un precio irrisorio, mucho menos de lo que realmente valía. Parecía que, en su momento, alguien había querido deshacerse de ella, alguien con mucho poder, alguien que quería borrar todo rastro de su existencia. La venta de la finca estaba registrada bajo el nombre de un hombre que José no conocía. No estaba en los registros que había encontrado anteriormente, ni en las historias familiares que él recordaba. El nombre era Alejandro Martínez, un hombre que, aparentemente, había sido parte de su familia, aunque José no podía recordar haber oído hablar de él nunca. De hecho, no podía recordar ningún Alejandro Martínez en su familia. Y el hecho de que no se mencionara en ninguno de los relatos familiares le resultaba inquietante. José sintió un nudo en el estómago al leer más sobre el hombre que había firmado la venta de la finca. Alejandro Martínez parecía haber tenido un interés particular en que los bienes familiares fueran vendidos sin que nadie se diera cuenta. La venta se había llevado a cabo sin el conocimiento de los otros miembros de la familia, de los hijos, de su propia esposa.
¿Cómo era posible que su familia hubiera ocultado semejante traición? ¿Por qué nadie le había hablado de Alejandro? La verdad comenzaba a tomar forma, pero era demasiado grande y compleja para procesarla de inmediato. Entonces, entre los papeles, encontró una carta. Era más reciente, aunque también parecía estar envejecida por el tiempo. La carta, dirigida a José Martínez, le revelaba algo que jamás habría imaginado. Querido José, he decidido escribirte después de todo este tiempo, porque creo que mereces saber la verdad. Alejandro no era solo un miembro de la familia, sino alguien que desempeñó un papel clave en la venta de la finca. Fue él quien manipuló la situación para que nadie pudiera reclamar lo que te correspondía. Te pido perdón por no haberte contado esto antes. Espero que, al leer estas palabras, puedas entender lo que realmente ocurrió. La carta estaba firmada por su hermana, Isabel, a quien José no había visto ni oído en muchos años. El simple hecho de recibir una carta de ella, de saber que alguien en su familia aún se preocupaba por él, lo conmovió profundamente. Pero también lo llenó de confusión y dolor. Isabel, su propia hermana, había estado al tanto de todo esto, y sin embargo nunca le había dicho nada. Había sido parte de una conspiración familiar, y lo peor de todo era que, hasta ahora, José había estado completamente ajeno a ello. José sintió que el aire en la habitación se hacía más denso. El perro Bartolo, que había estado quieto junto a la puerta, comenzó a ladrar de repente, con fuerza. Algo había cambiado en el ambiente. Algo se había movido en la casa, como si la energía de todo lo oculto se hubiera desbordado. José levantó la vista de los papeles y por un instante creyó ver algo en la esquina de la sala. Pero, al mirar de nuevo, no había nada. Solo la chimenea, las sombras y las paredes envejecidas. Pero la inquietud que lo invadía era innegable. La casa ya no le parecía solo un refugio, sino una cárcel, un lugar lleno de secretos que ahora necesitaban ser desvelados a toda costa. La carta, aunque escrita con un tono de disculpa, no le dio las respuestas que tanto había buscado, pero sí le mostró que había algo mucho más grande que su vida de abandono. Había una parte de la historia de su familia que nadie había querido que él supiera, y ahora era él quien debía enfrentarse a ello. El perro, ahora más agitado que nunca, comenzó a caminar alrededor de la casa, moviéndose de manera errática, como si estuviera siguiendo una pista que José no podía percibir. Sin saber exactamente qué hacer, José decidió que no podía esperar más. Necesitaba ir al fondo del asunto. Algo le decía que la respuesta estaba aquí, en este lugar, y que solo enfrentando lo que había sido ocultado podría encontrar la paz. Sin dudarlo, tomó los papeles y la foto y salió de la casa en dirección a la propiedad. Bartolo lo siguió, con la misma energía ansiosa que le caracterizaba. La noche se cernía sobre ellos, pero José no podía dejar de caminar. Algo dentro de él sabía que debía continuar adelante, que no podía permitir que todo lo que había descubierto se quedara allí, olvidado. La verdad lo estaba llamando. José caminó con determinación hacia la propiedad que había sido parte de su familia, su mente llena de preguntas y su corazón acelerado. Aunque ya estaba oscuro, la luz de la luna iluminaba con fuerza el camino frente a él, trazando sombras largas y distorsionadas en el suelo. Bartolo, su perro, seguía de cerca sin apartarse de su lado. Algo en el aire lo inquietaba también, como si supiera que algo importante estaba por suceder. La tensión crecía con cada paso, pero José no podía dejar que el miedo lo detuviera. Había llegado demasiado lejos. Había desenterrado demasiados secretos como para ignorarlos ahora. Al llegar a la finca, se detuvo por un momento. Frente a él se erguía una estructura majestuosa, aunque deteriorada por el paso del tiempo.
Las paredes de piedra que antes habrían sido de un tono cálido y acogedor, ahora estaban cubiertas de musgo y fisuras. El jardín, que alguna vez había sido un lugar vibrante de vida, ahora parecía un campo de ruinas, con plantas secas y arbustos desordenados. A pesar de su evidente abandono, la finca aún mantenía una presencia imponente, como si todo lo que alguna vez había ocurrido en su interior estuviera esperando ser descubierto. José miró la casa con una mezcla de nostalgia y dolor. Esa finca había sido un hogar, su hogar, antes de que todo se desmoronara. Recuerdos de su infancia, de su esposa, de los momentos felices con sus hijos, se mezclaban en su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había sido capaz su propia familia de dejarlo atrás, de olvidarlo tan fácilmente? Las respuestas a esas preguntas parecían estar dentro de esa finca, en algún rincón oscuro que había quedado oculto por generaciones. Al acercarse, se dio cuenta de que la puerta de la finca estaba entreabierta. No recordaba si siempre había estado así o si alguien había entrado antes. Sin embargo, el hecho de que la puerta estuviera abierta, como si lo estuviera esperando, aumentó la sensación de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Tomó aire y empujó la puerta con una mano temblorosa. El interior de la casa estaba en silencio, pero el aire era denso, cargado con la humedad de los años y el polvo acumulado. Cada paso que daba dentro de la casa resonaba en las paredes, como si la finca misma estuviera escuchando sus movimientos, observándolo, esperando que él enfrentara lo que allí se ocultaba. Se dirigió hacia el salón principal, el mismo lugar donde muchos años antes había compartido cenas, risas y momentos con su familia. Ahora todo estaba desordenado, con muebles rotos y cuadros caídos. Sin embargo, algo en el fondo del salón captó su atención. La chimenea, que había sido el centro de la casa, estaba ahora vacía, pero José recordaba bien lo que estaba en ella. Esa chimenea había sido el lugar donde, de niño, había jugado con sus hermanos, donde su madre les contaba historias. Todo lo que ahora parecía tan lejano. Bartolo se adelantó y se detuvo frente a la chimenea. El perro comenzó a olfatear el suelo con frenesí, como si algo lo hubiera llamado allí. José, al ver la actitud de su perro, no dudó un instante. Se agachó revisando las piedras y de inmediato notó algo extraño. El suelo de la chimenea no parecía haber cambiado tanto desde su último recuerdo, pero había algo más. Un pequeño borde metálico, casi oculto por las piedras rotas, que brillaba tenuemente a la luz de la lámpara que llevaba consigo. Decidió mover las piedras una vez más. El suelo crujió bajo su peso, pero no importaba. Algo lo impulsaba a seguir adelante, a descubrir lo que estaba escondido allí. Cuando retiró una piedra, la apertura del suelo se hizo más grande, y lo que encontró bajo las piedras lo dejó paralizado. Había una trampilla de metal, muy similar a la que había encontrado antes, debajo de la chimenea. Con la ayuda de Bartolo, José logró abrirla, revelando una escalera empolvada que descendía hacia un pasillo oscuro y frío. La sensación de inquietud aumentó en su pecho, pero ya no había marcha atrás. Sabía que el secreto de su familia, la verdad detrás del abandono y las disputas, estaba allí abajo. Con una mezcla de miedo y determinación, José descendió por la escalera, Bartolo siguiéndolo de cerca. El aire en el pasillo subterráneo era aún más denso, como si algo o alguien lo hubiera mantenido sellado durante tanto tiempo. La luz de la lámpara apenas alcanzaba a iluminar las paredes de piedra. A medida que avanzaba, el silencio se hacía más pesado, como si las paredes estuvieran guardando secretos que nadie debía escuchar. Finalmente, llegó al final del pasillo. Había una puerta cerrada. José, con el corazón acelerado, tocó la manija y la giró. La puerta cedió lentamente.
revelando una habitación vacía, pero completamente diferente a lo que había imaginado. Era un espacio pequeño, con paredes de piedra que aún conservaban el frescor de los años. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera envejecida, había una caja. No era tan grande como la que había encontrado antes, pero su presencia era inconfundible. Estaba cuidadosamente sellada con un candado oxidado. Con el miedo apoderándose de él, José se acercó y comenzó a intentar abrir la caja. Sabía que lo que estaba dentro cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su historia. La cerradura cedió con un pequeño clic, y al abrirla, encontró una serie de papeles, fotos y objetos personales. Los papeles eran antiguos, algunos casi desintegrados por el paso del tiempo, pero lo que más le llamó la atención fue una foto antigua en la que se veía a su padre, joven, rodeado de varias personas que no reconocía. Al lado de la foto había una carta, escrita a mano, con una caligrafía elegante pero temblorosa. José, con manos temblorosas, comenzó a leer la carta. «Querido José, sé que es difícil de creer, pero debes saber que todo lo que ocurrió en nuestra familia no fue lo que parecía. La finca, la herencia, todo estaba planeado para que tú nunca lo descubrieras. No te culpes. Quiero que sepas que te he amado siempre, aunque no pude estar cerca de ti. Ahora es el momento de que lo sepas todo. Solo espero que puedas perdonar lo que ocurrió». La carta terminaba con la firma de su madre. José, con el corazón latiendo con fuerza, miró a su alrededor, procesando las palabras escritas en esa carta. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Su familia no solo lo había abandonado, sino que había ocultado la verdad sobre la herencia, sobre su pasado, por razones que aún no comprendía por completo. El descubrimiento de esa carta fue solo el principio. Había algo mucho más grande detrás de todo esto, algo que lo conectaba con el destino de su familia, algo que estaba destinado a cambiar la dirección de su vida para siempre. José dejó caer la carta, que aún sostenía entre las manos, al suelo. El peso de las palabras escritas por su madre lo golpeó con una fuerza inesperada. «Quiero que sepas que te he amado siempre», le decía la carta. ¿Cómo podía ser posible que después de todo, su madre hubiera tenido una razón para ocultar la verdad? ¿Por qué lo había apartado de todo esto? Las respuestas se volvían más desconcertantes a medida que desentrañaba cada detalle de la carta, de los documentos que había encontrado, de las fotos que ahora veía como fragmentos perdidos de su propia vida. La familia que había creído conocer, la que había formado con Isabel y con sus hijos, era solo una fachada que escondía un entramado de secretos, de decisiones que jamás había imaginado. En el silencio de la habitación, con la caja abierta y los papeles esparcidos a su alrededor, José comprendió que lo que había descubierto no era solo un asunto de bienes materiales, ni de una propiedad que su familia había intentado esconder. Era algo mucho más profundo, algo relacionado con el abandono de su propia identidad. La casa que había venido a habitar no solo era un refugio físico, sino el símbolo de todo lo que había perdido y de todo lo que le habían arrebatado sin siquiera avisarle. La foto de su padre, joven, rodeado de desconocidos, le causaba una inquietud extraña. No podía recordar a las personas que estaban en esa imagen. Los rostros se le eran ajenos, y sin embargo, había algo en sus ojos que le resultaba dolorosamente familiar. Tal vez era el dolor que reflejaba su padre, la tristeza y la desesperación que él mismo había llevado durante toda su vida. ¿Acaso esos eran los recuerdos que se habían borrado? ¿Era esa la raíz de todo el sufrimiento que había marcado su existencia? José se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación subterránea, con los papeles en las manos, su mente llena de preguntas sin respuesta. En sus años de vida nunca se había detenido a pensar
que su familia podría haber sido capaz de mentirle de esa manera. Durante tanto tiempo, se había convencido de que su abandono era simplemente producto del paso del tiempo, de la indiferencia de la vida moderna. Pero ahora sabía que había algo más, algo mucho más siniestro, detrás de la desaparición de su conexión familiar. El perro Bartolo, que había permanecido cerca de la puerta, se acercó lentamente, olfateando los papeles en el suelo, como si también pudiera sentir la gravedad de la situación. José, cansado, se agachó y acarició la cabeza de su compañero. No sabía qué hacer con toda esta información, pero algo dentro de él le decía que debía seguir buscando, que debía encontrar a los responsables de todo lo que había pasado. Ya no solo quería entender qué ocurrió con su familia, sino también encontrar el propósito detrás de todo esto, saber por qué le habían mentido durante tanto tiempo. Antes de abandonar la habitación, José echó una última mirada a la caja. Algo lo impulsó a revisar una vez más los papeles que había encontrado. Entre las cartas observó una que se destacaba, una que parecía más reciente que las demás. Era de un abogado, y la fecha en la parte superior decía que había sido enviada solo un año antes. Con el corazón latiendo más rápido, comenzó a leerla. «Estimado señor Martínez», comenzaba la carta. «En respuesta a su solicitud, le informamos que hemos logrado verificar la autenticidad de los documentos de la propiedad que desea reclamar. Sin embargo, debo advertirle que el proceso no será sencillo. Como bien sabe, hay otros interesados en esa finca, y los registros indican que usted es uno de los herederos directos, pero los demás miembros de la familia no han aceptado este hecho». José sintió un frío recorrer su espalda. Los herederos directos. Esas palabras resonaban en su mente. ¿Qué quería decir eso? ¿Era posible que él fuera el propietario legítimo de esa finca, de esa herencia que había sido tan misteriosamente ocultada? ¿Y si lo que había hecho su familia no fuera solo un intento de marginarlo, sino un plan deliberado para despojarlo de su derecho? La carta continuaba detallando los pasos legales a seguir para reclamar lo que le correspondía, pero José, con la mente enloquecida por la cantidad de revelaciones, no podía concentrarse en los detalles legales. Lo único que le importaba en ese momento era entender por qué todo esto se le estaba revelando ahora, por qué su familia había decidido dejarlo fuera de la ecuación, como si fuera una figura prescindible en un juego que él ni siquiera sabía que existía. Decidió que debía ir al pueblo cercano. Sabía que había alguien allí que podría tener más respuestas, alguien que podría explicarle por qué su madre había dejado esa carta, por qué había guardado tanto silencio durante tanto tiempo. Un amigo de su familia, un viejo conocido que, en sus recuerdos más borrosos, se había mostrado siempre cercano, pero que nunca había mencionado nada sobre los oscuros secretos familiares. José guardó los papeles en su chaqueta, cerró la caja y con la decisión firme de enfrentarse a todo lo que había sido escondido, se dirigió hacia la puerta. Bartolo lo siguió de inmediato, como siempre, leal a su lado. Mientras salía, la casa parecía seguirlo con su mirada enigmática, como si la misma construcción estuviera consciente de la decisión que acababa de tomar. El camino hacia el pueblo estaba cubierto por la oscuridad de la noche, pero la luz de la luna iluminaba su camino, guiándolo hacia la verdad. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado se hacía más palpable. El viento soplaba suavemente y las ramas de los árboles crujían, pero José no podía apartar la sensación de que alguien más, alguien que él ya no recordaba, lo estaba esperando. José avanzaba por el camino hacia el pueblo, cada paso firme y decidido. La oscuridad lo rodeaba, pero no le importaba.
El frío de la noche no era más que un detalle insignificante comparado con las revelaciones que había encontrado en la finca. A lo lejos, las primeras luces del pueblo comenzaron a aparecer entre los árboles, y con ellas una sensación de urgencia creció dentro de él. Ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba respuestas. Necesitaba confrontar a los responsables de los secretos que habían marcado su vida. Bartolo caminaba a su lado, como siempre, sin cuestionar los pasos de su dueño. El perro, aunque viejo, parecía tan decidido como él. Tal vez no comprendía la magnitud del momento, pero su lealtad estaba clara, como si todo lo que hacía fuera para acompañar a José hasta el final de ese camino incierto. Al llegar al pueblo, las calles estrechas y empedradas le parecieron familiares, pero al mismo tiempo extrañas. Todo había cambiado tanto desde los días en que él y su familia visitaban este lugar, cuando su vida era mucho más simple, más llena de risas y calor familiar. Ahora los edificios parecían más distantes, como si el tiempo hubiera logrado despojarlos de la vitalidad que alguna vez tuvieron. José sentía que la vida lo había dejado atrás, pero ahora se encontraba en una encrucijada en la que cada decisión lo llevaría a descubrir algo más grande que él mismo. La carta que había encontrado en la caja aún pesaba en su mente. La finca será entregada a otro miembro de la familia, cuya identidad aún no ha sido revelada. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había sido el otro miembro de la familia al que se referían? ¿Y por qué su madre había callado tanto tiempo? Cada respuesta lo llevaba a nuevas preguntas, y ahora, al llegar al pueblo, sabía que estaba a punto de encontrar algunas de ellas. Se dirigió hacia la casa de don Manuel, el viejo amigo de la familia, cuya casa estaba al final de la calle principal. Don Manuel siempre había sido cercano a su padre, un hombre de negocios que parecía conocer todos los secretos de la familia. Aunque José no había tenido contacto con él en años, recordaba que en su juventud él siempre tenía una palabra amable y sabia, como si supiera más de lo que decía. Quizás ahora, en este momento tan crucial, él podría explicarle lo que había estado sucediendo. Al llegar a la puerta, José tocó con suavidad. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera, y cuando lo hizo, don Manuel apareció ante él, su rostro arrugado por los años, pero sus ojos aún llenos de vida y astucia. «José, ¿eres tú?», dijo don Manuel con una sonrisa cálida, pero algo en su voz indicaba que sabía por qué José estaba allí. Era como si hubiera estado esperando este momento, aunque no lo dijera en voz alta. «Sí, soy yo», respondió José, su voz firme a pesar de la emoción que sentía al ver al hombre que había sido una figura tan presente en su vida. Don Manuel lo invitó a entrar, y José se sentó en una vieja silla de madera cerca de la chimenea. La casa estaba en silencio, pero la calidez del fuego lo hizo sentir por un momento que todo lo que había vivido hasta ahora no era más que una pesadilla. Todo lo que había descubierto en la finca, todo lo que había leído en los papeles y la carta de su madre, ahora parecía demasiado grande para comprenderlo completamente. «Sé lo que estás buscando, José», dijo don Manuel, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero su mirada era penetrante. José lo miró fijamente, sin saber qué esperar. Don Manuel continuó. «Sé que has encontrado los papeles, las cartas, todo lo que estaba oculto. Y sé que ahora tienes más preguntas que respuestas». José asintió lentamente, pero no habló. Sabía que por fin estaba a punto de recibir las respuestas que tanto había buscado. «Tu familia», dijo don Manuel vacilando por un momento, «no ha sido lo que parece. Lo que sucedió con la finca, lo que tu madre quiso que supieras, no es algo fácil de explicar. Las decisiones que tomaron tus padres, tu hermana, todo lo que ocurrió en la casa,
fueron movidas por una sola cosa: la codicia. José tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. La palabra codicia resonó en su mente como un eco ensordecedor. No quería creerlo, pero algo en la actitud de don Manuel le decía que había más verdad en sus palabras de lo que quería admitir. Tus padres, aunque te querían, también vivieron bajo una sombra. La finca, la herencia, todo eso fue más que un simple bien material. Ellos no querían que te involucraras porque había mucho en juego. La venta de la propiedad fue una maniobra para despojarte de lo que te correspondía. Y tu madre, aunque te amaba, nunca pudo hablar de eso. No era algo de lo que pudieran hablar. La presión, el miedo, todo los obligó a tomar decisiones que afectaron a todos. José sentía que el aire se le escapaba. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún le costaba comprender por completo lo que don Manuel estaba diciendo. ¿Por qué su madre había aceptado todo eso? ¿Por qué nunca le habló de la verdad, aunque las cartas lo dejaban claro? La verdad es que no fuiste abandonado por tu familia porque no te quisieran. Fuiste apartado porque había demasiados intereses en juego. Alejandro Martínez, el hombre que firmó la venta, era en realidad tu tío, el hermano de tu padre. Un hombre que, por alguna razón, nunca conociste. La propiedad de la finca fue lo que generó la división entre ustedes. Ellos no querían que supieras esto, porque temían que vinieras aquí a reclamar lo que te pertenecía. José se quedó en silencio, procesando lo que don Manuel le había contado. Todo había sido una mentira. Su familia lo había apartado porque había algo más importante que él: la finca, la herencia, el poder que venía con ella. El hecho de que nunca le hubieran dicho la verdad, el hecho de que todo lo que creía saber sobre su familia fuera una falacia, lo dejó completamente desbordado. ¿Y qué pasaba ahora? ¿Qué podía hacer con toda esa información? Don Manuel lo miró con compasión, como si supiera lo que sentía. Sé que esto es mucho para asimilar, pero ahora que sabes la verdad, solo te queda una cosa: tomar las riendas de tu vida. La herencia te pertenece, José, y si decides reclamarla, debes hacerlo ahora. José se levantó lentamente, sintiendo un peso en su pecho. Por un momento se quedó mirando la foto que había encontrado en la finca, la foto de su familia. Aquellos rostros que nunca había llegado a reconocer, ahora eran los recuerdos más cercanos que tenía. Gracias, don Manuel, por darme la verdad, dijo, con voz quebrada. Don Manuel asintió, entendiendo lo que no se decía. José miró a Bartolo, quien lo observaba con sus ojos tranquilos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la decisión que debía tomar era suya. Aunque el pasado nunca se podría deshacer, ahora tenía el poder de decidir qué hacer con su futuro. Fin de la historia.